Buenas tardes a todos los que nos acompañáis aquí esta tarde y también a todos los que nos están viendo desde sus casas o desde su trabajo. Quería darles la bienvenida a todos en mi nombre como decana y también en nombre de IMF Business School. En esta tarde vamos a hablar sobre los peligros que puedes encontrarte navegando en Internet. Todos sabemos que hay millones de usuarios en Facebook, pero todavía hay gente que entra en esta u otras redes sociales de una forma inocente, sin ser consciente de los peligros que nos acechan a todos en la red. Esta tarde lo que nos convoca aquí es la presentación del libro Dile a Laura que la quiero. Y este libro, que vamos a hablar de ello y de otros temas relacionados, tiene un poco de todos los perfiles de usuarios de Facebook y yo diría que sobre todo de los peores, ¿no? Bueno, para debatir esta cuestión y otras relacionadas, voy a presentar a continuación a tres personas que nos acompañan esta tarde y a los cuales quiero ya agradecerles su presencia. En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, tenemos a Ángela Rivas, autor del libro Dile a Laura que la quiero. Tiene una doble faceta o triple faceta, porque por un lado tiene varias obras literarias, tiene 8 obras literarias, también tiene un programa literario que se llama Sentido Literario para el Canal 33 Madrid, pero también tiene una faceta académica y docente. Ha sido jefe del Departamento de Informática y profesor de la Universidad Nebrija y también ha colaborado como profesor con el Instituto de Empresa. Luego tenemos también a Encarni Iglesias, que es presidenta de la asociación Stop Violencia de Género Digital. Es coordinadora del programa Protocolo de Intervención de Víctimas de Violencia de Género Digital, que aparte de ser uno de los temas que nos convoca aquí esta tarde, es algo que es tremendamente necesario en el mundo actual. Es mediadora en casos de violencia digital y perito judicial informático. Y por último tenemos a Pedro Lalanda, que es consultor independiente de empresas tanto grandes como pequeñas y especialmente enfocado en los sectores de TIC, industrial y alimentario. Sobre todo ayuda también a estas empresas en su proceso de internacionalización. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde y por formar parte de la presentación de este libro. Y ya les dejo con nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, tengo a mi derecha a Pedro Lalanda, ingeniero industrial, presidente de Avanforum y no sé cuántas cosas más ha hecho a lo largo de su dilatada carrera profesional, pero principalmente es mi amigo. Todo lo demás, secundario. Y Pedro nos va a contar anécdotas y también poemas. Nos va a contar anécdotas de por qué. Aquí hay gente de Cádiz. ¿Hay alguien de Cádiz? Que levante la mano. ¿Alguien que viva en Cádiz? Mira, un gaditano. Mira. Pues nos va a contar por qué esta historia ocurre en Cádiz. Nos lo va a contar, nos lo va a aclarar Pedro. Nos va a aclarar también algunos versos que tiene dedicados a la inmortal y más antigua capital de Europa, ciudad de Europa, Gades, Gadir, como la llamen, pero es Cádiz. Y nos va a contar por qué Cádiz huele a lo que huele, a Cádiz, ¿sabes? Y Encarni nos va a explicar un poquito en qué consiste el trabajo de la asociación, que contra más, fijaos, qué curioso, lo de Encarni es muy curioso, contra más trabajo tiene, peor se siente. Porque su trabajo consiste precisamente en atender a las víctimas de violencia de género digital. Entonces, contra más trabajo tiene, peor se siente ella, lógicamente, porque es una situación que pues, no es agradable, pero alguien tiene que hacer.
Y luego hablaré yo, pero yo no os voy a hablar del libro. El libro está ahí para el que lo quiera leer. Y os lo firmaré con mucho gusto. Yo os voy a hablar del porqué de la importancia de escribir y sobre todo el porqué de la importancia de leer. Así que le dejo la palabra a Pedro para que nos cuente por qué esta historia transcurre en Cádiz. Bueno, buenas tardes. Estamos casi como en casa. Es decir, ahora hace 2 años, aproximadamente, casi exactamente, que se presentaba o presentábamos aquí un libro suyo excelente, el dossier de las mujeres sin rostro, una de las obras que más éxito han tenido de todas las 9 que ya lleva escritas públicamente, quiero decir que se han publicado. El hecho es que como continuación de justamente esas presentaciones que se hicieron con el dossier en Zaragoza y aquí, se planteó por su parte la posibilidad de hacer la misma presentación en Andalucía. Él inicialmente quería presentar su libro, el dossier de las mujeres sin rostro, en Sevilla, pero yo le convencí, amigo gaditano, de que lo hiciera en Cádiz. Yo tenía mis razones personales, íntimas y con peso específico suficiente como para recomendar aquello. Yo soy un enamorado de ese lugar maravilloso en donde de vez en cuando imparto formación en un máster donde aporto mi especialidad, lo que yo conozco, internacionalización empresarial, en la Facultad de Económicas, donde al mismo tiempo tengo una buena cantidad de amigos, no solo en la facultad, sino yo diría que en todo Cádiz, donde hay una gente extraordinaria. Ya hablaremos después algo más de Cádiz, pero la cuestión es que cuando por fin se decidió a presentar en Cádiz, había que buscar un marco adecuado y pensamos pues, en un lugar maravilloso como es el Casino gaditano, que para los que no los conozcáis, pues os aconsejo que lo visitéis porque es una delicia si tenéis la oportunidad de ir por allí. El dossier no tenía nada que ver en absoluto con Cádiz. En el Casino, entidad de raigambre de altura, tradicionalmente se están presentando trabajos que tienen que ver con Cádiz. Me refiero a trabajos literarios, naturalmente. Y entonces, cuando fui a verlos, prestándome a la petición que me había hecho Ángel, pues claro, llegó un momento en que incluso insinuaron, bueno, pero es que esto no tiene nada que ver con Cádiz. Y la única forma que yo tuve de torear ese toro fue decir, bueno, yo me comprometo a tratar de convencer a mi querido amigo para que el próximo libro que haga esté ambientado en Cádiz. Tenía truco porque ya lo habíamos comentado antes, naturalmente, si no yo nunca hubiera osado hacer aquella oferta, ¿no? El hecho cierto es que dijeron, bueno, pues en ese caso, perfecto, podéis venir, podéis presentar aquí y la verdad es que aquello fue un éxito rotundo. Lo que me encantó ambientarlo en Cádiz. Porque esta historia, en realidad, como ha contado Ana, nuestra presentadora, esta historia puede ocurrir en cualquier parte. Porque ahora, en la aldea global, con Internet, llegamos a todos los lados. Alguien está sentado en Sebastopol, te escribe un mensaje en correcto castellano diciendo, qué guapa eres, me encantas, estoy enamorado de ti, me quiero casar contigo. Ay, sí, de verdad, sí, soy un héroe americano de guerra, soy general de 4 estrellas, tengo un capital en Vietnam, en Afganistán, donde sea, porque en cualquier parte del planeta hay un conflicto americano, o sea, da igual donde lo digáis, y no lo puedo sacar, necesito que alguien me ayude, yo te doy el 10% del capital, no sé qué, la gente pica, tienes que hacerme un adelanto, la gente le da el dinero y luego si te he visto no me acuerdo. Y luego les preguntas, pero ¿tú no te extrañabas de que un señor americano hablase perfectamente el español? Y dice, hombre, sí, pero como ahora español habla todo el mundo, digo, ay madre.
Bueno, pues es que eso nos da igual donde estemos. O sea, que puede estar Cádiz, puede ser otro lado. Lo que pasa es que el libro empieza diciendo, bueno, hay una entrada en la que cuenta los perfiles que hay en las redes sociales, hay perfiles reales, hay perfiles como el mío, como el tuyo, como el de Su, como el de María, pero hay perfiles que son falsos, que son duplicados, triplicados, hombres que se hacen pasar por mujeres, mujeres que se hacen pasar por hombres, hombres incluso que se hacen pasar por hombres, pero por otro hombre, por George Clooney, por ejemplo, o por un general de división héroe de guerra. Es decir, hay tantas y tantas falsedades en Facebook que esta historia puede ocurrir en cualquier parte. De hecho, está basada en Cádiz como podría estar basada en Trujillo, da exactamente igual. Pero, segundo tema, el primer capítulo, el capítulo primero dice: Cádiz seguía oliendo a Cádiz, a vida, a libertad. ¿A qué huele Cádiz, Pedro? Yo no voy a entrar en detalles, nunca me ha gustado en una presentación de un libro entrar en detalles sobre el contenido porque me parece un tanto contradictorio. En todo caso, eso se lo dejo al autor porque es él el que puede valorar y el que puede calibrar qué es lo que debe descubrir para que no se pierda el interés en la lectura. Pero el hecho cierto es que hubo una parte que me llamó la atención, mejor dicho dos, y es que el primer párrafo del libro empezaba haciéndose una cuestión: ¿a qué huele Cádiz? Y el último párrafo del libro terminaba con la misma cuestión: pues ¿a qué huele Cádiz? Y bueno, eso a mí me dio pie, por coordinación o por asimilación, a decirle, bueno, pues a mí me encanta que hayas empezado así, que ocurra esto, porque yo te puedo decir a qué huele Cádiz, pero no te lo voy a decir con palabras normales, yo te lo voy a decir con un poema que también tiene su razón de ser. Y antes, lo voy a leer, pero antes también tengo que decir que una gaditana, una dama gaditana excelente amiga, en un momento determinado a mí me pidió que le dijera cómo me olía a mí Cádiz, también con truco y con trampa. Yo pensé que la mejor respuesta que le podía dar a aquella mujer pues coincidía con lo mismo que estoy hablando ahora, la misma respuesta que le podía dar a Ángel. A mí Cádiz me huele a determinadas cosas, pero te las voy a decir con un poema. Luego el truco que tenía era que esta señora iba a producir, a fabricar una colonia, una esencia, y quería conseguir un olor para esa esencia, pues que se aproximara más o menos a lo que la gente sentía, olíamos cuando estábamos en Cádiz. Yo os voy a leer, si me lo permitís, el contenido de aquel poema, bueno, pues que también en este momento es adecuado en función de lo que estoy diciendo del inicio y el fin de la obra de Ángel. Lo titulaba, me preguntaba que a qué huele Cádiz, yo le digo, ¿que a qué huele Cádiz? Ayúdate. ¿Tiene olor la libertad? ¿Emite aroma el deseo? ¿Inundan con sus fluidos en el ambiente los sueños? La mar, el color, las flores, el susurro de los vientos, la alegría de los niños, la ironía de los viejos, los ruidos en sus callejas, la chirigota y el chiste, la ocurrencia y el talento, la serena rebeldía exenta de signo externo, el gusto por la amistad, que se transmite sin prisas, la amable hospitalidad con que se acoge al extraño, la discreción y el respeto, la inmensa sabiduría escondida en el gracejo, la creación que se palpa en tertulias y proyectos, la sonrisa distendida con que se afronta el trabajo disimulando el esfuerzo, las fusiones prodigiosas del sol, la mar y los cielos,
la inmensidad de las playas que invitan a reflexión, los horizontes sublimes y los ocasos más bellos en un eterno concierto. El desenfado en el arte, profundo, serio e intenso, la calidez de los vinos que eleva el alma a los cielos, los manjares de la mar, delicados alimentos, el encanto de sus damas, bellas por fuera y por dentro, la juventud desbordante de inquietudes y talento, un entorno apasionante, trimilenario y eterno. Vida, colores y luz, saber, alegría y sueños, maravilloso concierto. ¿Todo eso tiene olor? ¿Es posible que el aroma fluya de tales conceptos? Terminaba yo diciendo, a ti, a mí, querida Susana, en Gades me huele a eso. Es lo mismo que yo en ese momento, en lugar de Susana, transmito a Ángel. Perfecto. El tema es que Cádiz es un personaje más de esta novela. Es una ciudad milenaria, como sabéis, pero sus barrios, el Pópulo, Santa María, La Viña, sus peñas flamencas, sus puestas de sol en la Caleta, no sé si alguien no ha visto alguna vez una foto de una puesta de sol en la Caleta, te quedas enamorado. Puestas de sol en la Caleta son espectaculares. Yo qué sé, cualquier cosa que es... En Cádiz hay anécdotas graciosísimas, ¿no? Y hay una cosa que confunde mucho, sobre todo a los castellanos mesetarios, el puerto. Cuando tú coges un taxi en Cádiz y dices, llévame al puerto, y 45 minutos después, ya hemos llegado. ¿Y esto qué es? Dice, el puerto. Oiga, ¿qué puerto? Dice, el puerto de Santa María. Porque en Cádiz el puerto es el muelle. Y si tú quieres ir al muelle, tienes que decir, de taxi al muelle. El taxista sabe que tú quieres ir al muelle, pero se calla, claro, porque para eso, ¿verdad? Oiga, al puerto, el cliente manda al puerto de Santa María. Te da una vuelta por toda la bahía. Bueno, en nuestra historia también hay una vuelta por la bahía, pero en este caso lo hace el catamarán. Hay una línea fluvial, autobús, que va de Santa María al muelle y del muelle a Santa María, del puerto a Cádiz, de Cádiz al puerto. Y bueno, pues en esta línea fluvial, marítima, también hay un suceso que se describe en la novela, que es importante, es interesante y es importante verlo. Por otra parte, en la historia se mezclan un montón de situaciones. Hay alguien que tiene un perfil falso, evidentemente, hay muchísimos, pero bueno, este es el malo de la película. Tenemos alguien que tiene periodistas que rebaten a las opiniones de la policía, como en todas partes. Siempre hay un periodista que sabe más que la gente, o que el inspector, o que el comisario que está llevando el caso. Siempre hay un periodista, o varios, o siempre hay un reportero de televisión que saca de contexto una frase y la utiliza para... No permitas que la verdad te arruine una buena cabecera, una buena noticia, ¿no? Pues todo eso, esto no ocurre. Hay abogados brillantísimos que consiguen poner en solfa al juez más avispado y que dan la vuelta a Dios y a su madre, porque el juicio, al fin y al cabo, el abogado tiene que defender a su cliente, le considere o no culpable. Su obligación es defender a su cliente. Luego ya, si eres culpable o no, ya hablaremos, pero de momento mi obligación es defenderte, como mejor sepa y como mejor se me dé. Y bueno, hay de todo, hay un poco de todo. Y cuando creéis que ya está todo resuelto, pues no. Otra vez se vuelve a enredar el tema, porque en Cádiz, por ejemplo, nuestro gaditano presente en la sala nos lo puede atestiguar, en Cádiz haces un máster de vientos. Lo mismo te sopla levante, que te sopla poniente, que te sopla del norte, que te sopla del sur, que no te sabes por dónde viene el aire. Pero sin embargo tú ves en la bahía que todos los barcos van y vienen, con velas, eso sí, que van hasta el Juan Sebastián Elcano viene con sus velitas desplegadas entrando por la bahía majestuosamente. Bueno, y no solamente el Sebastián Elcano, hay una fragata de 5 palos que viene frecuentemente a Cádiz. Es un barco de lujo, es un crucero de lujo, pero velero.
y claro, eso cuesta una pasta, ¿no? Porque imagino que cuando se queden sin gasoil harán remar a la tripulación, ¿no? o al pasaje, no lo sé, pero el caso es que allí tienen esa majestuosa goleta, es una maravilla. Y claro, los vientos de Cádiz también dan ocasión para otro poema de Pedro, pero le tengo que recordar a Pedro que vamos de tiempo así. Bueno, yo rápidamente, yo estaría toda la tarde aquí leyendo los poemas, pero efectivamente Cronos es el enemigo con el que hay que luchar permanentemente, así que... Es que nos está recordando ahí. Ya. Yo, en definitivas cuentas, si se trata de hablar de Cádiz con alguna característica especial, es decir, si alguno de vosotros me pidiera mi opinión sobre qué es lo más atrayente de Cádiz, pues yo diría clarísimamente pues una puesta de sol contemplada desde la caleta. Yo, como decía antes, estoy dándome palizas inmensas para ir allí a dar clases, porque se hace aquello en un lugar, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cádiz, a los que solamente les pido o les exijo, si queréis, una premisa, y es que si llega la hora de la puesta de sol, me dejen que interrumpa las clases, aunque a esas horas normalmente ya han terminado, para cruzar la calle, la carretera, y entrar en la caleta que está delante, y ponerme ahí a abstraerme contemplando una puesta de sol maravillosa. Así que sobre ese tema son varias las poesías que podríamos leer, pero yo os voy a leer una cortita para que el tiempo no nos ataque. Es decir, se puede encontrar el paraíso o es una labor de dimensión inalcanzable. Imaginad un mundo de ilusiones, una brisa muy suave que acaricia, un espectro de cálidos colores, unos rostros plagados de sonrisas, el murmullo de las olas que se agotan de espuma en las arenas infinitas, un aroma que fluye en el ambiente en mezcla de sales y ambrosía, el canto de las aves con sus trinos, volando en libertad por la marina, las risas y los juegos de los niños, los amores, las miradas, las caricias, y de pronto el silencio inesperado, que a los ruidos exteriores se aproxima. El mundo se detiene anonadado, acaban las carreras y las prisas, el canto de las aves languidece y el viento descansa entre las brisas. Las arenas acogen a las almas, transmitiendo calidez al recibirlas. Solamente el mar y el sol, en dulce entrega, nimbadas de rojas fantasías, se funden en dulces horizontes preñados de ambarines armonías. ¿Es eso quizás el paraíso imaginario? Pues está ahí, en un ocaso gaditano, al alcance de cualquiera, cada día. Gracias. La historia digo que se enreda mucho, porque se empieza a complicar cuando nada es lo que parece. Quien eran sospechosos dejan de serlo, quien parece que no lo era empieza a serlo, pero luego resulta que, bueno, lo que pasa cuando se hace una cosa de estas. Lamentablemente tengo que reconocer que esta historia está basada en hechos reales, hechos tan reales como los que nos va a referir Encarni, que desde la asociación Stop Violencia de Género Digital tiene que luchar, como decía antes, día a día con este tipo de casos. Y claro,
la paradoja es esa, ¿no? Que contra más trabajo tiene, pues peor va la situación, peor va el tema. Así que le dejo la palabra a Encarni para que nos cuente un poquito en qué consiste esto. Mi nombre, como bien ha dicho Ángeles Encarni, soy la presidenta de Stop Violencia de Género Digital. Un poco la cabeza visible, pero esto está compuesto por un número muy amplio de profesionales en un ámbito muy multidisciplinar. Todos lo que nos une es el amor a las nuevas tecnologías y la rabia del mal uso de las nuevas tecnologías. Ha sido nuestro delegado en Zaragoza, Ramón Serrano, el que de alguna manera la ha guiado en darle herramientas, en darle tecnicismos para poder llevar también un poco el libro a cabo y que sea, pues como he dicho antes, que esto concurra de una manera que no nos sea extraña, o sea, que lo sentimos como lo entendemos. En muchos casos el ámbito digital lo tenemos ahí y los tecnicismos nos echan un poco más para atrás, ¿vale? La novela de Ángel nos hace de alguna manera situarnos en un día a día de lo que nosotros estamos viviendo actualmente en la asociación. Internet ha entrado en la vida de todos, de manera voluntaria o involuntaria, pero el caso es que está presente en nuestro día a día. Es una herramienta maravillosa, y yo siempre lo diré. Es una herramienta que nos puede facilitar muchísimo la vida, tanto personalmente como laboralmente. El problema, como todo, es que el ser humano, pues hay veces que es un poco retorcido y siempre va a buscar la manera de que esa herramienta pueda causarnos daño. En la actualidad estamos constantemente hablando de la libertad, de nuestra privacidad, y en la mayoría de los casos no nos estamos dando cuenta que somos nosotros mismos los que estamos anulando esa privacidad. En parte, nosotros desde la asociación siempre estamos diciendo la falta de educación digital que tenemos. Una falta de educación digital que el gran problema es que nos puede acarrear serios problemas, pero serios problemas que nos pueden costar hasta la vida. Yo siempre me gusta poner ejemplos para que todo se entienda mejor. Y lo mismo que no dejamos a nuestros hijos, por ejemplo, o que conduzcan un vehículo sin una licencia, sin un carnet de conducir y sin unas clases prácticas, ni nuestros hijos ni nadie. A nadie normalmente coge un vehículo sin tener la formación necesaria, ¿no? Porque es peligroso. Pues Internet puede ser tan peligroso o más. Porque lo que antes decía Ángel, Internet tiene una cosa muy bonita, y es que es mundial y nos permite mantener contacto con gente de cualquier parte del mundo. Pero también tiene otra parte muy negativa, y es que no tiene límites y no tiene leyes que eso lo proteja. Aunque sí existen unas normas básicas y unas leyes básicas en la mayoría de los países, hay en otros que, por ejemplo, el acoso a través de las redes sociales no es un delito. En Europa, en la mayoría de Europa y en especial en España, podemos decir que luchamos contra la violencia de género y tenemos armas para luchar contra la violencia de género. En otros países la violencia de género no existe. Cuando un delito proviene de otro país en el cual las leyes no son las mismas, es muy difícil el poder llegar a algo. Hay una frase que a mí me ha impactado mucho del libro que dice: Facebook es como un patio de vecinos. Pero un patio de vecinos de los antiguos, de las corralas estas, ¿os acordáis? Antiguas, que el contacto es como
se siente como muy de tú a tú, muy de carne a carne, estando muy lejos unos de otros. Consigue ese efecto. Además, Facebook más es una red social que se está quedando muy antigua. Muy antigua en que los que lo usamos ya somos mayores. La gente joven no usa Facebook. En parte porque está empezando a poner normas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa sensación que nos transmite Facebook nos hace dar una información, a veces sin darnos cuenta, a veces totalmente de manera inconsciente, la cual nos hace vulnerables ante el resto de personas. El resto de personas que venga de buena fe no va a haber ningún problema, pero siempre hay depredadores, como yo digo, detrás de la red, que lo usan para cometer daños. Daños económicos, daños psicológicos, daños materiales. Esto cada vez se está haciendo más. Y tenemos un grave problema. Y es que seguimos sin verlo como un delito. Otro de los problemas que tenemos, que en el libro también yo creo que hay, al principio del libro, da mucho esa sensación y luego te hace ya como empezar a pensártelo, es la necesidad. Pero claro, todo proviene de la falta de educación. Todavía hoy por hoy hay gente que se piensa que a través de las redes se puede hacer y decir lo que uno quiera. Y como me creo un perfil falso y nadie me va a encontrar ni a pillar, pues más valiente me vuelvo y más daño puedo causar. En la trama, un personaje, Rubén, que es muy ameno a mí, además, muestra de qué manera... Tengo que aclarar que Rubén es un personaje real, existe, pero con otro nombre, obviamente. Ahí queda. Rubén de alguna manera muestra cómo la tecnología es capaz de recabar información que de otra manera no se hubiera podido reclamar, porque si no existe un cuerpo, no hay testigos. La información, ¿de dónde viene? Pues viene de un móvil, aunque esto hubiera estado en una piscina, otro que hubiera sido sacado del mar, de las antenas por las que todos pasamos constantemente. A mí me hace mucha gracia. Libertad, sí. Estamos más controlados ahora mismo que en toda nuestra vida. Saben en todo momento lo que hacemos, cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Y encima tenemos la equivocación. Encima somos nosotros mismos los que les estamos dando esa información. Pero a todos los niveles, a nivel comercial. Dicen, cuando algo es gratis, el producto eres tú, que también se menciona en el libro. Es así de cierto. Hay mucha gente que dice, es que yo quiero hacer un viaje y de repente en mi red social me empiezan a salir anuncios de viajes. ¿Y eso por qué es? Es que parecen adivinos. Claro, yo me he ido a un buscador que normalmente es Mr. Google, como yo le llamo, el cual está vendiendo mi información. Y nos estamos volviendo en eso, en meros productos de empresas. Y no nos estamos dando cuenta. Pero lo peor de todo es que yo digo que mientras que el problema sea económico, pues bueno, te puede doler más o te puede doler menos. Pero el problema es cuando ya entran los sentimientos. Y el problema es cuando no sabes qué hacer para terminar con ese daño. Y en eso es en lo que estamos trabajando nosotros. Lo primero, en concienciar a la gente que es un delito como otro cualquiera. Lo mismo que si alguien te pega por la calle o te insulta o te falta el respeto, vas y pones una denuncia. En los delitos digitales hay que hacerlo exactamente igual. Exactamente igual. ¿Problema? Pues que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con gente maravillosa que hay en la policía que no tiene la formación necesaria. Que de buena fe te van a decir, salte de las redes sociales.
o cambia de número de teléfono. No es la solución. Porque si tú a alguien le dices hoy en día que se salga de una red social, le estás diciendo bájate del mundo. Yo no estoy haciendo nada malo, ves a por el que tienes que ir. Y de verdad que lo dicen de buena fe. Pero el cuerpo tecnológico de policía se creó en su momento, para la mayoría de las ocasiones, es maravilloso, y tiene cuenta con herramientas muy buenas, pero se creó en un principio para delitos fiscales, para delitos empresariales, ya se empezaba a dar el acoso, pero no con el volumen que lo estamos viviendo actualmente. Entonces es bien cierto, como se plasma en el libro también, que no dan abasto. La violencia digital existe. Otra cosa que nosotros decimos siempre, somos Stop Violencia de Género Digital. Pero también es bien cierto que en el ámbito digital no hay género. Cada vez lo estamos viendo más en las estadísticas, cada vez lo estamos viendo más en nuestro día a día, que detrás de un dispositivo nunca sabes con quién te vas a encontrar. Los perfiles falsos están a la mano de cualquiera. No están penados, que es otro gran problema. Entonces, a ti te puede parecer que te está haciendo un acoso una persona y cuando de verdad miras quién es, no te lo puedes llegar ni a imaginar. Normalmente, por desgracia, suelen ser gente de nuestro entorno muy cercano, pero tanto a hombres como a mujeres. Los hombres a través de las redes también están siendo muy castigados. Hay delitos como la extorsión, que el 80% de los que lo están sufriendo son hombres. Por lo tanto, yo esto lo resumo en darle las gracias a Ángel por plasmarnos una cosa tan de hoy en día que estamos viviendo, de una manera para que todos lo podamos entender. Y por último, yo repito, Internet es un mundo maravilloso, pero hay que tomar las mínimas medidas oportunas para que no se nos vuelva un mundo peligroso, el cual nos puede hacer muchísimo daño. Pero cuando digo muchísimo, es que en el mundo de los menores, que nosotros, por ejemplo, también le tocamos, sabéis que las estadísticas de suicidios se procuran que no se salgan al público, pero hay muchos colectivos que están temiendo que el gran aumento que está habiendo de suicidios en menores esté detrás el ámbito digital. Así que no sé qué deciros de verdad. Una mínima formación y que de verdad, si Internet es mundial, necesitamos leyes mundiales, necesitamos castigos de alguna manera ejemplares y necesitamos que la gente lo vea todo como un delito como otro cualquiera. Si no, yo llevo 4 años diciendo cosas que según se van cumpliendo te sientes muy impotente cuando ves que no se pone remedio a ciertas cosas, pero este es un problema que no va a ir a mejor. Y Ángel, con su libro, yo creo que a mucha gente le hará pensar y a mucha gente a lo mejor le anima a tomar alguna serie de medidas. Esa es la idea. Muchas gracias. El libro, como decía antes, aparte de ser un tratado sobre los vientos de Cádiz, que luego Pedro nos hará una mención, en el libro también hay aspectos que tienen que ver con la ciberseguridad. Es decir, de alguna manera no es que sea un manual de ciberseguridad, no es en absoluto es una lección magistral de cómo se trata la seguridad en las redes, pero sí explica cómo actúa Rubén, es decir, el alter ego de nuestro común amigo, cómo actúa Rubén, forense informático,
perito judicial informático como Encarni, cuando tiene que evaluar problemas pues, de un ordenador que ha accidentalmente caído en una piscina, o de un móvil que ha sido encontrado en la bahía de Cádiz, por ejemplo, rastreando debajo del catamarán, o etcétera, 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 ¿no? Pues, ¿cómo actúan estos profesionales? Tienen herramientas especiales, generalmente en Linux, no en el mundo Windows, que es el que casi todos conocemos, o que conocemos con más importancia. El sistema más extendido probablemente sea Windows, pero existe el mundo Linux, existe el mundo Mac, para los que son más forofos de la manzana mordida, y Linux tiene una serie de distribuciones, distros, dicen los expertos, y una de ellas es Kali. Kali, además de ser esa diosa mágica que tiene más brazos que una araña multibracera, pues Kali es una distro de Linux que permite, entre otras cosas, averiguar el contenido de una tarjeta SIM, no solamente el número, sino los ficheros que hay ocultos dentro de una tarjeta SIM. Ficheros que identifican con absoluta claridad las últimas actividades de su propietario o de la última persona que lo tuvo, por dónde caminó, por dónde estuvo, qué hizo, a quién llamó. Ya lo que dijo en la llamada ya no está en la SIM, ¿vale? Por eso lo recoge el operador. De manera que Kali le permite a nuestro amigo hacer seguimientos exhaustivos de todo esto. Por supuesto, nos explica cómo se recupera un móvil que lleva 45 días en el fondo de la bahía de Cádiz y se recupera, ¿vale? Esa misma técnica que nos explica es la que sirvió para identificar el móvil de Diana Kerr, que os sonará más porque esto ha salido mucho en la prensa. Lo encontraron también en Canantoña, en Galicia, pero estaba en el mar no a tanta profundidad como este, pero sí que estuvo mucho más tiempo, con lo cual prácticamente la dificultad es similar, ¿no? Bueno, pues se consiguen sacar adelante ese tipo de cosas. El Rubén Serra, gracias, nos lo explica y de alguna manera, vaya, que los que son un poco más fanáticos de la tecnología les va a encantar porque les está dando una serie de pistas, como antes ha enunciado Encarni, sobre el funcionamiento de cómo nos espía nuestro propio móvil, ¿vale? Snowden, este chico de la Gringalandia que se pasó a Rusolandia y que pidió asilo político en Moscú, Snowden decía que su móvil le quitaba la batería, lo metía en un alpal, en una bolsa de plástico, y lo guardaba en el congelador de su frigorífico. Porque el móvil sigue diciendo dónde estás, aunque esté apagado. De manera que, fijaos, si un señor superespía como Snowden toma esas precauciones, pues quiere decir que efectivamente nuestro móvil nos delata más de lo que realmente creemos que nos delata, ¿no? Y lo estamos viendo cada día. Dice, oiga, que yo estuve ahí. Dice, usted no, pero su móvil sí estaba allí. ¿A quién dejó usted su móvil? No, yo, verá, es que... A ver, colega, acaban confesando porque, claro, generalmente no te desprendes del móvil ni para ir al baño. De manera que es muy raro que tu móvil esté, pero tú no. Es bastante raro, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas también salen en la historia. Y antes decía que hay una especie de máster también en vientos sobre Cádiz. Vientos sobre Cádiz a los que Pedro también les ha puesto un poema. Yo le voy a pedir que nos lo recite. Adelante, Pedro. Es curiosísimo porque estamos hablando de un thriller en el que pues, la trama se desenvuelve con cierta tenebrosidad que engancha desde el principio al que lo está leyendo, y mi querido amigo me trae aquí para que yo hable de poemas. Es una especie de contrapunto que yo lo que... De eso se trata. Es de lo que se trata, ¿no? De descolocar al personal. Tengo que decir que yo entré en las redes sociales por razones de carácter profesional, pues hace 10 años, no, 15 años, cuando llegó LinkedIn a España. Estuve unos años en LinkedIn y después entré en Twitter por razones profesionales, porque aquello me permitía algo que es
para mí el leitmotiv de mi estancia en las redes sociales, que es la transmisión del conocimiento. A quien le pueda interesar lo que yo he podido ir aprendiendo a lo largo de los años en mi ejercicio profesional. Me daban la lata con Facebook, muchos amigos, pero yo eludía aquello, me parecía una red para ejercer la amistad, encontrar otras líneas de desarrollo en relaciones sociales, los ligues y no sé cuántas cosas más. Hasta que un día, por casualidad, ya harto de que me dijeran tanto, abrí una cuenta y no sé qué hice, pero al día siguiente tenía 500 y pico seguidores y dije, bueno, pues voy a sacarle jugo. Y entonces empecé a hacer cosas que tenían que ver con algo que no tenía ninguna relación con lo profesional. La poesía, por supuesto, para mí es algo, pues no sé, que no puedo evitar, sencillamente. Así que yo hice ahí cosas y sigo haciendo casi a diario, ¿no? Bueno, voy ahora ya con lo que me pedía Ángel en relación con los vientos de Cádiz, porque también Cádiz tiene otra característica extraordinaria, y es que ahí se conjugan vientos del este, del oeste, del norte y del sur, sobre todo el este y del oeste. Los levantes son una cosa, en fin, horrible, pero con todo, y en función de mis estancias, si queréis, enamoramiento de Cádiz, yo decía en un poema: he llenado mi alma de tus vientos que llevan la esencia de dos mares, trayendo sus perfumes singulares, inundando de aroma mis momentos. He sentido nacer de sus cimientos el poder de sus fuerzas peculiares que amenazan columnas y pilares con levantes tenaces y cruentos, y gocé de otros menos violentos portadores de bellos despertares que llenan el ambiente de cantares componientes de amor y sentimientos. Cádiz de luz y colores, de gracejos y talentos, donde nacen los poetas, donde ríen los lamentos. Ay, Gades de mis amores, me he llenado de tus vientos y ellos impulsan de nuevo las velas de mi crucero, nave de mis ilusiones, el velero de mis sueños. En definitiva, esta es una historia de Cádiz, que pasa en Cádiz sobre Cádiz. Lo que pasa es que es una historia también real, como os digo. Lo que se cuenta lo podéis ver en muchos titulares, en muchos periódicos. No me he inventado prácticamente nada. Quizá los personajes, quizá a mi policía estrella, Marcos Unanua, que también existe, pero con otro nombre, claro, que es el que me hizo entrega hace poco de esa placa de la policía que he sacado por ahí, ¿vale? Esta serie de personas agradecen, como Rubén, como la periodista del diario de Moncayo, que el diario de Moncayo no existe, pero la periodista sí, etcétera. Todos estos personajes están, como decía Encarni, para dar sentido, para dar forma, para contar una historia que nos ocurre a diario y que no la vemos, porque está a nuestro alrededor, pero nadie nos cuenta, pues eso, los niños que se suicidan por culpa de Internet, por culpa de las tonterías virales, los retos virales que se ponen en la red. El que no sea capaz de hacer esto, el juego de la ballena, que Dios la ballena azul. La ballena azul, ese tipo de chorradas, y la cantidad de niños y niñas, sobre todo, que son también acosados, no ya que se vayan a suicidar, pero son acosados por las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto se trata de dar un aldabonazo a esa situación, que alguien reaccione, que alguien, pues como cuando el dossier trataba de hacer ver que no solamente murieron judíos en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, también miles y millones de mujeres por el hecho de ser mujeres.
por el hecho de ser mujeres. Es cierto que cuando la Casa Sefarad, que estuvo aquí, nuestro director, nuestro querido señor Miguel de Lucas, estuvo aquí en la Casa Sefarad para comentar el tema, él dijo que efectivamente el Holocausto siempre se había entendido como el exterminio de 11 millones de personas, de las cuales 6 millones eran judíos. Judíos, hebreos, sefarditas, askenazíes, de todo tipo, pero por el hecho de ser judíos ya eres un enemigo del Reich, y por el hecho de ser mujer eres un enemigo de una serie de personas que consideran que la mujer es un botín de guerra, ¿vale? Eso fue lo que me motivó a sacar aquella historia, y esta otra historia, esta también tiene esa razón de ser. Silvia, buenas. Esa razón de ser, y es porque de alguna manera cuando estás viendo que están ocurriendo cosas a tu alrededor, pero que pasan inadvertidas, que bien porque no se quiere dar quizá una importancia, no sé, lo que llaman alarma social, pues yo creo que la alarma social tiene que conocerse lo que ocurre para que la gente le ponga medidas, porque si no le ponemos medidas a estas cosas, no solamente seguirán ocurriendo, sino una epidemia y como no existe, ¿verdad? Como no ocurre, como nadie sabe nada, pues seguirá habiendo todo este tipo de anomalías, crímenes incluso. Yo cuando decía en Carney que lo que es gratis en la red es porque tú eres el producto, en la historia digo que lo que en Internet es gratis o en la red es gratis te puede costar la vida. Fíjate si es caro, si te sale caro, que te puede acabar costando la vida. Y de eso se trata la historia en realidad. Por otra parte yo quería deciros, y ya termino, que me queda un minuto, estoy viendo ahí, no es que sea mágico, no, es que está puesto en la pared. Quería decir que efectivamente en este país se lee poco. O sea, se escribe mucho, y me lo decía el editor cuando me sacó la novela adelante, dice, no, es que, verás, aquí escritores es que hay, yo no doy abasto a leer todos los... Vamos, a leer, a intentar expurgar todos los manuscritos que me llegan, que son todas obras maestras probablemente, pero no me da tiempo a leerlas. Así me decía. Dice, claro, si por casualidad termino leyendo uno y me gusta, y ojo, y creo que puede ser, pues claro, ¿de qué vive un editor? De vender libros. ¿De qué vive un panadero? De vender pan, ¿verdad? Pues un editor no es una excepción, vive de vender libros. De manera que tiene que intentar editar aquel libro que estima que va a vender, porque editar un libro por editarlo, pues no lo va a hacer. No lo va a hacer. De manera que es una llamada un poco a todos aquellos que creen que la lectura o que el hecho de adquirir o no un libro es algo así como un lujo, pues resulta que igual que comemos pan, el espíritu necesita alimentarse. Y necesita alimentarse de algo muy sutil y muy etéreo, que es conocimiento. Estos libros nos dan conocimiento. Todos los libros son buenos. No hay ningún libro que te haga daño. A no ser que te peguen con el Quijote en la cabeza. Eso puede hacerte daño. Pero por lo general, ningún libro te hace daño. Bueno, a lo mejor 50 sombras de Grey, pero bueno, los demás no. Los demás son libros que los puedes leer y te ayudan, te aportan, te dicen cosas, ¿no? Te explican anécdotas de poetas como Federico García Lorca, o te cuentan historias de yo qué sé, de el último espía que no conocía a nadie, o te cuentan que efectivamente Mata Hari no era tan espía como dicen que era, sino que era una pobrecita víctima de las circunstancias a la que pusieron de cabeza de turco para echar la culpa de una serie de filtraciones que habían ocurrido entre franceses y alemanes. Que pues esta, que tiene un amigo alemán, pues esta ha sido. Y ahora resulta que están reivindicando la figura de la terrible Mata Hari, y dice que era una bendita de Dios, que jamás hizo nada, que ella siempre negó que fuera espía. Bueno, pues ese tipo de cosas. Es más, gracias a la lectura, me paso un minuto ya, se está diciendo que ni siquiera el diario de Ana Frank es verídico. Ahora hay gente que analizando los papeles donde se escribió el famoso diario, cuadernos, hojas sueltas, hojas de periódico, con boli, con no sé qué, con boli. En el año 1944 escribía una judía en una bordilla con boli. Pues ahora alguien ha dicho, anda, eso no puede ser. Entonces, claro, pues se está cuestionando todo. Y afortunadamente porque la gente lee. Si no leyéramos estaríamos todo el día así mirando lo que nos cuentan la tele, la caja tonta, y no nos preocuparíamos de nada. Bueno, pues yo termino aquí. Esto es una charla coloquio, de manera que quien quiera preguntar,
Allí hay un micrófono que Sí, gentilmente... tenemos preguntas de los que nos siguen en las redes sociales o en vivo. Ajá. La primera pregunta sería, ¿nos hemos olvidado de la importancia del ser humano con tanta tecnología? ¿Perdón? ¿Consideráis que nos hemos olvidado de la importancia del ser humano con el auge de tanta tecnología? ¿No sabes qué pasa? Que como te acercas mucho al micrófono, me retumba y no oigo Vale, absolutamente. ¿allí mejor? Así mejor, sí. ¿Consideráis que nos hemos olvidado de la importancia del ser humano con el auge de tanta tecnología? A Pedro le voy a decir. Pero A ti. La importancia. ¿Consideráis que el ser bueno, yo podría estar disertando al respecto durante 2 horas, ¿no? Es decir, pero lo voy a decir de una manera muy simple. Yo creo que el ser humano no deja de pertenecer al mundo animal. El mundo animal en el que se destaca fundamentalmente por su sociabilidad. Y dentro de la escala de capacidades de ese sector animal, evidentemente el hecho de poder comunicarse mejor que el resto le coloca en la escala superior. Es decir, es un animal que además de racional es social, eminentemente social, y además se puede comunicar perfectamente. Pues estamos en la era digital, lo que significa la máxima revolución que ha existido en el mundo desde que la raza animal existe. Eso significa que vamos creciendo por culpa de las TICs, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, a una velocidad vertiginosa porque podemos comunicarnos. Las redes sociales son una bendición, como muy bien nos explicaba Encarni, con una serie de contratiempos, de obstáculos, etcétera, pero realmente eso nos óbice para que estemos metidos de hocicos en la era digital. Y las redes sociales son algo extraordinario. Lo que pasa es que hay que utilizarlas adecuadamente, pero es ahí donde está la clave y por donde hemos de ir necesariamente, por donde vendrá el progreso, en una palabra. ¿Más preguntas? Vale, sigo yo con otra pregunta. ¿Cuál sería la medida más idónea para protegernos en la era digital? ¿Podría venir por el hecho de la educación? Y es que tendemos a confundir libertad de expresión con libertad de hacer lo que nos dé la gana. Y no es así. Es decir, yo tengo libertad de expresión y mi libertad de expresión termina en el mismo momento en que puedo agredir, puedo molestar, puedo, etcétera, 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 pasarme de la raya en el insulto, en la apreciación, en la intolerancia, en lo que sea. Entonces luego argumentar, no, es mi libertad de expresión. Mire usted, su libertad de expresión no le permite insultarme. Usted tiene libertad de expresión para decir la verdad. Y toda la verdad. Y nada más que la verdad. Pero no tiene libertad de expresión para mentir, ni para incitar al odio, ni para hacer no sé qué, en aras de la libertad de expresión. Entonces, estaríamos justificando a Hitler. Hay que acabar con los judíos. Oye, es mi libertad de expresión, ¿verdad, Adolfo? Adelante con ello. No se puede hacer eso. La libertad de expresión tiene sus límites, como todas las libertades del ser humano. De manera que seamos conscientes de que en las redes también existe límites. No límites, la libertad de expresión en sí misma es una libertad limitada, no es una libertad urbi et orbi, que puede decir el Papa, ¿no?, cuando hace la bendición a la ciudad y al mundo. No, que cada uno tiene que saber que no puede alegar luego libertad de expresión cuando ha cometido un delito. Ah, no, es que mi libertad de expresión, bueno, libertad de expresión de usted está delinquiendo en nombre de la libertad que usted diga, pero hay que tenerlo presente también. ¿Más preguntas? Sí, una última pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a identificar que un mensaje pueda ser violento o acosador? A ver, yo puedo denunciar, por ejemplo, en Facebook, que me están llamando tonta y Facebook quita los comentarios y a lo mejor le castiga 15 o 20 días a esa persona sin publicar, pero que me llame tonta tampoco me va a causar un gran daño. Pero sinceramente, si hay un acoso continuo y una difamación continua, el lugar donde denunciar, aparte de la plataforma, es en la policía o en un juzgado.
Y cuando se trata de un acoso sutil, o sea, que no es evidente un insulto, por ejemplo, como el militar que comentaba Ángel, ¿cómo podríamos identificarlo? A ver, hay una ley, yo no soy abogado, pero hay una ley que dice algo así como que el que no vaya dirigido a no ponga tu nombre y no se dirija hacia la persona, si hay el más mínimo indicio que va a ti, está igual de castigado. O sea, que no hace falta que pongan tu nombre para poder denunciar un acoso. Si las pistas que están dando van todas hacia tu persona, se puede denunciar exactamente igual. Sí, yo tengo que decir que, o añadir, mejor dicho, que estamos ahí en una especie de litigio generalizado, donde por un lado tenemos el concepto de la libertad de expresión, comentábamos antes, lo cual implica probablemente la existencia, aunque sea solapada y subrepticia, de la censura, y lo que ella decía, el sentido común. Es decir, eso conjugado con ese otro aspecto que antes hablábamos, estamos en un patio de vecinos donde todo el mundo participa de forma anónima, que ya los filósofos griegos hace 3000 años hablaban, yo no sé, Platón, Fedro, Sócrates, voy a hablar con la cabeza tapada para poder decir que te amo sin sonrojo. Pues eso está al día de hoy a la orden del día, pero elevado a la enésima potencia. Cualquiera penetra en las redes, me da igual la que sea, y puede decir probablemente los disparates que le dé la gana, entre otras cosas porque puede ser hasta una máquina. Sobre todo en Twitter, en fin, ahí el problema es tremendo, está disparatado. Claro que sí, que la justicia y las leyes existen. Claro que sí, que hay límites, claro que hay definición del acoso, pero a la hora de la verdad, aquello se queda convertido en agua de borrajas. Al final, la indefinición es la pauta que marca la norma. Yo creo que, es decir, la norma, la costumbre, yo creo que lo único que cabe aquí, en este momento, es eso que decía ella, la utilización del sentido común. Es decir, la libertad termina justamente en el lugar donde me meto en la libertad de los demás. Eso es prácticamente imposible de eliminar. Mira, no, nuestro peor enemigo en las redes sociales somos nosotros mismos, ¿vale? Vosotros daros cuenta que sin darnos cuenta nosotros tenemos días mejores y días peores, todos. Si nosotros estamos contentos, nuestras publicaciones son alegres, son positivas. Si nosotros hemos tenido un mal día, nuestras publicaciones son tristes, son oscuras, son de malos presagios. La persona que está detrás de las redes para hacer daño, yo no sé por qué los malos siempre son muy inteligentes, es cierto, todo eso lo valoran. Estamos viviendo una época en que mucha tecnología, todo lo que tú quieras, mucha información, mucha educación, pero la relación entre la gente, estamos muy falta de relacionarnos unos con otros. Eso nos lleva a que nosotros mismos nos creamos en nuestra red social los perfiles que nos gustarían ser, no los que somos. En las redes sociales hay mucha mentira, pero no es una mentira con malicia, es una mentira que en esa red nos estamos creando el perfil de la persona que nos gustaría ser. Eso nos hace muy vulnerables, porque damos un montón de información sin darnos cuenta, pero como os estoy diciendo, si estamos contentos, si estamos tristes, si entramos, si salimos, si vamos y venimos. La persona que nos quiere hacer daño siempre va a buscar el momento en que nos esté viendo hacer publicaciones donde nos podemos estar más bajos para decirnos hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mantener conversaciones de las que echamos de menos en nuestra vida diaria y que como nos las dicen a través de una pantallita
que parece que cuando escribimos no pensamos más allá, siempre nos va a ahondar más. El que alguien le sienta que hay alguien detrás que se preocupa por él o por ella, es increíble qué efecto tiene. Hay una cuestión también importante, y es que cuando en las redes la gente escribe cosas maravillosas, con una sensibilidad, con una sutileza, con algo sublime, dedicado a una persona o dedicado a un paisaje, dedicado a no sé qué, y cuando lo conoces en la vida real resulta que es un zote que no sabe decir ni buenos días. ¿Qué está pasando? Está copiando a Gustavo Adolfo Bécquer y lo está poniendo ahí como si fuera suyo, ¿no? O cosas peores, o está cogiendo traducciones de expertos en inglés o en francés, en cualquier otro idioma, y te lo coloca a ti, te lo dedica a ti, te lo pongo esto para ti. ¡Ay, qué bien! ¡Uy, qué cosas me dices! ¡Qué sublime eres! Y luego quedan y dice, ¡hola, ¿cómo estás? ¡Ah, maja, qué maja eres, eh! Joder, ya me parecía a mí, que veía yo que tú eras una persona que valías mucho. Y dice, a ver, ¿qué pasa? Que hay engaño, ¿no? ¿Dónde me estás engañando? ¿Antes o ahora? ¿O las dos veces? Pues eso ocurre también, es decir, eso de que intentamos parecer lo que no somos, ¿no? Entonces, lo que nos gustaría ser. Para mantener eso, lo que nos gustaría ser. Para mantener eso, pues cogemos rasgos personales de ese personaje que querríamos, nos gustaría ser, y lo vertimos como si fuera nuestro. Mira, el otro día me pasó una cosa curiosísima. Alguien puso los primeros versos de un poema de Pérez Vallejo. Decía así: ella se desnudó y donde ella aseguraba que sobraban kilos, yo podía jurar que faltaban besos. Y lo dejó tal cual. Maravilloso, genial, sublime, fantástico. Y yo puse, ¿cómo me gusta Pérez Vallejo? Claro, es que es de Pérez Vallejo. Es decir, ¿quién no ha puesto una frase sin citar la autoría? ¿Pedro Sánchez, por ejemplo? Bueno, por un ejemplo más conocido, pero ¿quién no ha puesto una frase sin citar la autoría que no es suya? Si lo dejo ahí, da la sensación de que es mi frase. Claro. Entonces, una de dos, o pones anónimo, o pones no me acuerdo de quién es, o chico, mejor no lo ponga, o ponlo entre comillas, y ya se supone que es de alguien, que no eres tú. O oído en el bar, que queda muy bien, oído en el bar. ¿Cómo me gustan tus ojos cuando miras a Poniente? Oído en el bar, ¿vale? Más preguntas. No, perdón. Ahí hacer su contrario. ¿Cómo me gusta Poniente cuando miras a Poniente? No me refiero a eso. Me refiero de que yo, que solo coloco mis poemas ahí en las redes, claro, etcétera, pues de vez en cuando me aparece alguien que me dice, oye, ¿y quién es el poeta que ha hecho eso? El otro día que estábamos... es frecuente, ¿no? Esto lo habéis sacado de Google, decía yo, no, esto lo hemos puesto nosotros. Y decía, pues oye, qué bien se os da, porque estábamos compitiendo en versos uno con otro, ¿no? Pues, sí. Y esto lo sacáis de Google, decía, y pues no, esto lo... pues es que se os da muy bien, y pues sí, yo es que vivo de esto y de lo que como. Más preguntas. ¿Alguna más? Son las 20:20. Vamos, esto es puntualidad británica. Pero matemática. A partir de este momento toca quien quiera que le firmemos y le dediquemos los libros que desee. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra presencia. Os agradezco muchísimo en nombre de...